Muy bien. Doctora, yo voy a proseguir, le tocaba a Leticia, pero se le ha apagado su computadora, me dice. Ya, a ver, Muy en bien. tipo de biomarcadores, vamos a tener lo que es biomarcadores de exposición. Estos van a medir la dosis interna mediante análisis químico de una Araceli, ya. sustancia. ¿Ya está? Ya, Sí, ya. amiga, disculpa, ya está. Ya, doctora, continuando con la exposición, tenemos los tipos de biomarcadores. Tenemos los biomarcadores de exposición. Estos biomarcadores nos permiten medir la dosis interna mediante un análisis químico, tanto de la estructura tóxica y sus metabolitos, en fluidos corporales o excretas. Entre ellas tenemos lo que es la sangre, la orina, el aire exhalado, pero también dice que en estos últimos años han tomado relevancia otras muestras. Entre ellas tenemos de obtención no cruenta, ¿no? Que no hay derramamiento de sangre. Entre ellas tenemos lo que es las plumas, los pelos, entre otros. Dentro de esos biomarcadores tenemos lo que es selectivos, que es de medida directa del tóxico y sus metabolitos en los fluidos. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, el plomo en sangre. Y también tenemos no selectivos, o también llamado indicadores inespecíficos, ¿no? Como por ejemplo los tioéteres en orina que indican exposición a sustancias electrófilas. La siguiente diapositiva. Ya, tenemos otros biomarcadores de susceptibilidad. Estos indicadores de sensibilidad, también llamados de los individuos al efecto de un xenobiótico o grupo de compuestos tóxicos. Estos suelen resultar en cambios bioquímicos. Se relacionan directamente con el grado de exposición a un xenobiótico. Dentro de ellos tenemos los de polimorfismo de sistemas activadoras, que se da mediante la medida de la actividad de las enzimas del citocromo P450, también de polimorfismos de sistemas detoxificadores. Esto se da mediante la medida de actividad de enzimas, ¿no? Entre ellas tenemos el glutatión S-transferasa, la acetiltransferasa, sulfotransferasas, la paraoxonasa y la glucoronil transferasa. Va a continuar mi compañero. Siguiendo con la exposición, bueno, voy a hablar acerca de los biomarcadores de efecto respuesta. Si bien esto es un indicativo de cambios bioquímicos en un organismo, como resultado a la exposición externa, ¿no? A xenobióticos en este caso. Si bien esto puede influir y modificar la composición sanguínea celular, lo cual puede alterar la actividad de enzimas o también la aparición de adultos del ADN, ¿no? También puede incrementos localizados del ARN mensajero, además de aumento de determinadas proteínas, incluso aparición de anticuerpos específicos, como anticuerpos contra xenobióticos o frente a fracciones celulares, el núcleo, membrana, etc. Siguiente. Bueno, efecto en el sistema sanguíneo. Un ejemplo más claro son las porfirinas, ya que un gran número de estos compuestos organoclorados afectan directamente la síntesis de la hemoglobina. Y esto puede originar un acúmulo de porfirinas altamente carboxiladas que pueden afectarse al hígado, que pueden detectarse en hígado, sangre y también en la orina, ¿no? Y a nivel del sistema nervioso, otro ejemplo son un biomarcador específico como es los inhibidores de la acetilcolinesterasa. En este caso, por los pesticidas y también los organofosforados y carbámicos. Y en el sistema inmune también los efectos directos de los xenobióticos, en este caso las dioxinas o también los policlorfenilos o PCBs sobre el sistema inmune pueden originar una alteración
en el normal funcionamiento del mismo, lo cual puede disminuir la resistencia a una infección o en este caso también tumores o una mala respuesta inmune, ¿no? Si bien las dioxinas elevadas son muy tóxicas y pueden provocar problemas de reproducción, alterar el desarrollo y afectar también al sistema inmunitario e interferir, ¿no? en hormonas y en este caso también causar el cáncer. Adicionalmente, otros biomarcadores son como biomarcadores de daño sobre el ADN o biomarcadores de expresión genética y también biomarcadores de daño oxidativo. Siguiente. Buenos días todavía. Bueno, yo les voy a hablar en base a los biomarcadores en el campo de la toxicología. Bueno, ¿qué nos dice dentro de esta rama, ¿no?, de la toxicología? Es que los biomarcadores proveen herramientas adicionales, ya sea para el manejo clínico de los pacientes y así evitar un posterior daño causado por los diversos tratamientos, ¿no? Ya que se han identificado una serie de problemas inducidos, por ejemplo, por el uso de los medicamentos, entre otras sustancias que se le asemejan. La administración de drogas, por ejemplo, y alimentos, permitió a su vez un estudio en los Estados Unidos, reportando así incrementos anuales en problemas inducidos por el uso de medicamentos, ¿no?, que se le significa con las siglas ADES, ¿no?, y muertes a causa de las prescripciones médicas. Algunos de estos marcadores biológicos pueden identificar daños incipientes por toxicidad a nivel preclínico y también clínico, además de permitir establecer la variación en los procesos de toxicidad y enfermedad que ocurre entre los diferentes tipos de individuos, lo cual a su vez va a facilitar la elección del tratamiento y así existe la identificación de una predisposición genética del individuo y es posible de controlar ante esta exposición, ¿no? Y también a su vez controlar la aparición de efectos adversos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Es medir la exposición a los agentes xenobióticos que producen enfermedades y predecir la respuesta tóxica que podría ocurrir. Esto ha permitido el aumento en cuanto a la exigencia de requerimientos en la regulación para el desarrollo de medicamentos, pesticidas y otros compuestos que pueden producir efectos adversos en la salud humana. A su vez, mayores acciones en salud ocupacional, ¿no? Estudios de toxicidad a corto y largo plazo se realizan en sistemas in vitro en animales de experimentación para demostrar la asociación de diferentes sustancias con la aparición y desarrollo de procesos de mutagénesis, carcinogénesis y teratogénesis, ¿no? Con el fin de promover acciones para la protección siempre de la salud humana, ¿no? Este es el objetivo primordial, ¿no? Siempre sobreguardar la salud de los seres humanos. Ahora, otro punto es los biomarcadores más usados para medir la toxicidad y los contaminantes. Aquí vamos a encontrar la expresión y actividad de la enzima glutamión S-transferasa. También vamos a encontrar la actividad de la enzima acetilcolinesterasa. También se va a usar, ¿no?, dentro de esto, a la cuantificación de proteínas de estrés, a la síntesis de metalopinoneínas, daño en ADN, aductos del ADN, peroxidación lipídica, expresión y actividad del citocromo P450, ¿no?, que es bien conocido, y entre otros, por ejemplo, el incremento en la actividad de las enzimas fosfatasa alcalina y alanina, aminotransferasa en humanos, la cual está asociada directamente con el daño a nivel del hígado, ¿no?, a nivel hepático. Ahora, la base para medir el riesgo es igual al daño potencial por la exposición y depende de la cuantificación del efecto toxicológico y de la expresión de la toxicidad formulada en términos de, por ejemplo, dosis o concentración letal para el 50% de los individuos, ¿no? Lo cual se abrevia en LD elevado a la 50 o LC elevado a la 50. También dosis o concentración del efecto sobre el 50% de los individuos, ¿no? También abarca aquí máximo aceptable de concentración del tóxico y el nivel más bajo del efecto observable, ¿no? También se trabaja con el nivel más bajo de concentración de efecto observable y el nivel y concentración del efecto no observable, ¿no? Ya hasta vendría a ser un tipo de ecuación. Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte, doctora. Esperemos haya sido de su agrado. Muchas gracias.
Gracias, doctora. Bueno, estas son las referencias bibliográficas. Ya, muy bien. Entonces, agradecemos la presentación. Coronel presentó. Sí, doctora, sí. Biomarcadores. Está bien. Ramos, Encina, Hilario. Profesora, yo soy de otro grupo. Ah, sí, está bien. Ujú. Muy bien, gracias. Falta. Faltamos nosotros exponer. Ya. De una vez presento, entonces. Muy bien, adelante, inicie. Doctora, buenos días. ¿Me escucha? Se le escucha muy bien. Ya. Bueno, a mi grupo le tocó el tema de lo que es acumulación tóxica. Los integrantes son Encina Ramos Yajaira, Hilario Rafael Luz, Rafael Eguamaní, la que habla Rimarachín Nicho, Santa María Costa y Tarrillo Hurtado. Siguiente, por favor. Con respecto a la introducción, doctora, se puede decir que las células pueden acumular sustancias de forma anormal, tanto así que pueden causar daños o provocar algún tipo de problema. Estas suelen acumularse en el citoplasma, aunque también podemos encontrarlo en el núcleo o en los organelos. Por lo general, estos se encuentran en los órganos internos que están muy profundidos. Estos consiguen la concentración más alta de tóxicos, que con el tiempo es más corto, así como un equilibrio entre la sangre y ese compartimiento. La captación de estos tóxicos por tejidos menos profundidos es más lenta, pero la retención es superior y el tiempo de permanencia es mucho más largo, debido a esta escasa perfusión. En ellos encontramos tres componentes de gran importancia para la distribución intracelular, que son los tóxicos. Tenemos el contenido de agua de los lípidos, las proteínas presentes en las células de los diversos tejidos y órganos. Los tóxicos se pueden dividir en cuatro principales grupos, donde tenemos que los tóxicos solubles en los fluidos corporales que se distribuyen de manera uniforme en función a su contenido del agua de compartimentos. De esta forma se distribuyen tanto cationes como aniones, ¿no? Tenemos cationes litio, el sodio, el rubidio, el potasio, y en aniones el cloro o bromo. Y dentro de los tóxicos lipófilos, que presentan una fuerte afinidad a los órganos y tejidos ricos en lípidos, que se encuentran en el sistema nervioso central y el tejido graso adiposo. Los tóxicos que forman también las partículas coloidales, que son atrapadas por las células especializadas que se encuentran en el sistema de retículo endoplasmático y en los tejidos. También aquí encontramos cationes y trivalentes, como el lantano, el cesio y hafnio, que se distribuyen en el sistema endoplasmático, tanto de los tejidos como de los órganos. Y por último, los tóxicos que presentan una afinidad por los huesos y el tejido conectivo. Tenemos a los osteotrópicos, que presentan como cationes divalentes. Ahí encontramos el calcio, el bario, el estroncio, el berilio, el aluminio, entre otros. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Le pase a mi compañera, doctora. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, el volumen de distribución. Bueno, el volumen de distribución viene a ser la cantidad de una sustancia que hay en el cuerpo en un momento determinado, ¿no? Dividida por la concentración en la sangre, el plasma o el suero en ese momento. Este valor no tiene nada que ver con el volumen físico, pues va a haber muchas veces que no se distribuyen de manera uniforme por el organismo. Un volumen de distribución inferior a 11 kilogramos de peso corporal va a indicar una distribución preferencial en la sangre, ¿no? O en el suero o en el plasma, mientras que los valores superiores a 11 indican una preferencia por los tejidos periféricos, ¿no? Como el tejido adiposo en el caso de las sustancias liposolubles. La distribución de los tóxicos en el organismo pueden dividirse en los compartimentos siguientes, como los órganos internos, piel y músculos, tejido adiposo y tejidos conectivos y huesos. Esta clasificación se va a basar principalmente en el grado de profusión vascular, ¿no? En el orden de mayor a menor. Por ejemplo, los órganos internos, incluido el cerebro, que representan solo el 12% del peso corporal total, va a recibir alrededor del 75% del volumen total de la sangre. En cambio, los tejidos conectivos y los huesos, el 15% del peso corporal total, va a recibir solo un 1% del volumen total de sangre. Por lo general, pues los órganos internos que están muy profundidos consiguen la concentración más alta de tóxicos en el tiempo más corto, así como un equilibrio entre la sangre y ese compartimiento, ¿no? Hay tres componentes que son de gran importancia para la distribución intracelular de los tóxicos: el contenido de agua, los lípidos y las proteínas presentes en las células de los diversos tejidos y órganos. La siguiente diapositiva, por favor. La curva de dosis respuesta de frecuencia acumulada. La curva de dosis respuesta acumulada o curva de dosis respuestas graduales, una dosis dada, y nos dan la medida de la magnitud de la actividad de este compuesto, ¿no? Cuando se suman las respuestas individuales, la distribución de frecuencias acumuladas que se obtiene van a constituir una curva, ¿no? Una curva cuantal de dosis-respuesta, ¿no? Y a partir de esta curva cuantal se puede identificar una serie de dosis que son fundamentalmente para determinar la dosis terapéuticas, por ejemplo, ¿no? Como la dosis efectiva, se encuentra también umbral, la dosis máxima, la dosis efectiva media y la dosis tóxica media, ¿no? El establecimiento de las relaciones de dosis-efecto y toxicología, ¿no? Hay estudios médicos, por ejemplo, epidemiológicos, que suelen utilizar como criterio para aceptar esta relación causal entre un agente y una enfermedad, ¿no? El hecho de que el efecto y la respuesta sean proporcionales a la dosis, ¿no? Entonces se establecen estas curvas de dosis-respuesta respecto a una misma sustancia química, ¿no? Se puede decir que la pendiente de la curva varía según la sustancia química de que se trate y también entre los diferentes tipos de efectos. En el caso de algunas sustancias que tienen efectos específicos, como carcinógenos, inhibicidores o mutágenos, la curva de dosis-respuesta podría ser lineal, ¿no? Desde la dosis cero dentro de un determinado intervalo de dosis, ¿no? Hay que tener en cuenta pues que la acumulación
va a ser la retención de esta sustancia en un tejido o en un órgano a unos niveles superiores a los de su concentración en la sangre o en el plasma, ¿no? Puede tratarse también de una acumulación gradual en el organismo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, muchos xenobióticos que vienen a ser plaguicidas, detergentes, plásticos, medicamentos, cosméticos, por ejemplo, metales también pesados, van a ser muy liposolubles y tienden a acumularse en el tejido adiposo, mientras que otros tienen una especial afinidad por el hueso, ¿no? Por ejemplo, en el hueso, el calcio puede intercambiarse por cationes de plomo, estroncio, bario y radio, ¿no? Mientras que los grupos hidroxilos pueden intercambiarse por flúor. Sigue mi compañera con la siguiente diapositiva, por favor. Bien, continuando, les voy a hablar sobre la acumulación de tejidos ricos. Para entender esto, primero, el hombre estándar con un promedio de 70 kilos, alrededor del 15% de su peso corporal es tejido adiposo. Pero en los casos de obesidad, la proporción puede llegar hasta un 50%. Esta fracción lípida no está distribuida de manera uniforme, es decir, se encuentra en varias partes del cuerpo, como en el sistema nervioso central, que es específicamente en el cerebro, ¿no? Y en el hígado, siendo estos los dos órganos más ricos en lípidos. Ahora, estos lípidos se prestan para la acumulación de los tóxicos lipófilos. La constitución lipoproteica de las membranas orgánicas extracelulares va a permitir la penetración de estos tóxicos liposolubles. En este caso, la acumulación de tóxicos puede ser una especie de neutralización corporal, puesto que en estos compartimentos no hay dianas para el efecto tóxico, pero siempre hay un peligro potencial para el organismo, ya que los tóxicos presentes o acumulados en estos compartimentos pueden volver a la circulación, unirse a las dianas y producir el efecto tóxico. Ahora, en este compartimento se pueden acumular distintos tóxicos como los alcoholes, los aldehídos, que son los que se encuentran mayormente en los productos de limpieza, y las cetonas. Además, también hidrocarburos clorados, como son los insecticidas organoclorados, en este caso el diclorofenildicloretano, que viene a ser un insecticida, pero que antiguamente se utilizaba para la malaria y el tifo. Voy a continuar mi compañero. Siguiente, Yajaira. Bueno, continuando con la exposición, debemos recalcar que los tóxicos hidrofílicos se distribuyen más rápido en los fluidos y células del cuerpo que contienen un alto contenido en agua, y que los tóxicos lipofílicos a las células que contienen mayor contenido de lípidos, en este caso el tejido graso. Como sabemos, el organismo posee barreras que obstaculizan el paso de algunos tóxicos, sobre todo los hidrófilos, en determinados órganos y tejidos. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar en este momento de dos barreras, que son la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. La barrera hematoencefálica es una barrera entre los vasos cerebrales y el sistema nervioso. Permite el pasaje de muchos nutrientes, como también el oxígeno,
pero también impide el paso de muchos tóxicos. También protege al cerebro de muchas infecciones, pero hay algunos virus y bacterias que la pueden atravesar y producir una infección. Entre los tóxicos que pueden atravesar esta barrera se encuentran el alcohol, la nicotina, la heroína, ya que tienen un efecto inmediato sobre los receptores en el sistema nervioso. En el caso de no existir esta barrera, muchas sustancias nocivas llegarían al cerebro y afectarían su funcionamiento y tornarían inviable el organismo. Esta barrera también es un obstáculo para ciertos medicamentos que deberían actuar en el sistema nervioso, ¿no? En el caso de la barrera placentaria, es un órgano que se crea únicamente exclusivo para la gestación, protege al feto, por ahí se alimenta y por ahí respira también. La barrera en sí también como función no deja que productos tóxicos puedan afectar al feto. Pero existen pesticidas, aislantes y lubricantes y otros productos industriales, como también el tabaco y el alcohol, que atraviesan la barrera placentaria y producen alteraciones en el feto, alteraciones congénitas y muchas otras enfermedades. Okay, aquí continúa mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hacer la acumulación en los huesos. Esto nos ha identificado que aproximadamente unos 50, 60 elementos que son heterotrópicos, ¿no? Estos elementos también que se sustituyen son componentes fisiológicos del hueso. Esto también nos dice que hay 20 de ellos que son cantidades considerables, mientras que los demás están presentes como elementos de traza. Esto también nos dice que las condiciones de la exposición crónica, también hay metales que son tóxicos, ¿no? Como son el plomo, aluminio y el mercurio. Así como elementos también tenemos como el alcalino térreos, y también tenemos los elementos que forman cationes. Y esto también nos dice que algunos aniones son intercambiables como aniones, que es el fosfato de hidroxilo. Y también tenemos acá los elementos que forman los microloides, que también pueden ser, ¿no?, absorber el mineral óseo. Esta actividad también metabólica se divide en dos, que es el hueso metabólico activo, que es el que produce, ¿no?, una gran amplitud de los procesos de resorción y formación del hueso nuevo, la remodelación del hueso existente. Y también tenemos el hueso estable. El hueso estable es que tiene, ¿no?, una tasa baja de remodelación o el crecimiento. Continúe. Sí, fácil. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre la eliminación. En primer lugar, tenemos que recordar que todos los tóxicos y todas las sustancias como los fármacos, mientras son retenidos en los tejidos y en los órganos más profundidos, pues van a ser más propensos a sufrir biotransformaciones o también llamados metabolismos. Cuando se genera esta biotransformación, pues da lugar a metabolitos secundarios, que a su vez estos pueden reabsorberse e incrementar el efecto nocivo. Como lo vemos más que todo en los fármacos de estrecho margen terapéutico, como es la digoxina o la teofilina.
La vía de su eliminación va a depender de la vía de entrada. Como por ejemplo, en la vía pulmonar es más rápida que las demás vías, debido a que en las otras vías la eliminación comienza cuando el tóxico va a ser recién transportado a la sangre y este va a completar su distribución y su metabolismo. La velocidad de la eliminación de los tóxicos y de sus metabolitos va a depender de las propiedades físico-químicas, como tenemos la constante de disociación, la polaridad de la molécula, la estructura molecular, la forma y el peso, el nivel de la exposición y el tiempo de eliminación desde que el paciente o la persona ha sido expuesta. También va a depender de la ruta de entrada y de los compartimientos corporales en los que este ha sido distribuido debido a las velocidades de intercambio con la sangre y los distintos grados de perfusión sanguínea, ya que va a llegar más rápido pues a los órganos que son más profundidos como el cerebro. La velocidad de la biotransformación de los tóxicos lipófilos a metabolitos hidrófilos, ¿no? Y también sobre todo el estado general de salud del paciente, ya que estos órganos excretores como el pulmón y riñón, el tracto gastrointestinal y también la piel. La presencia de otros tóxicos que puede también interferir en la eliminación. Se tiene diferentes vías de eliminación, como es la vía pulmonar. Como dije, el proceso de absorción y desorción es inmediato y una parte de los tóxicos se elimina con el aire que expulsamos. Por ejemplo, los tóxicos más volátiles, como son los disolventes orgánicos. En cuanto a la eliminación renal, se sabe que la eliminación renal pues, va a comprender de 3 partes, se podría decir así, que es la filtración glomerular, que se da en la cápsula de Bowman, el transporte activo en el túbulo proximal y el transporte pasivo, que se da en el túbulo distal. Esto va a depender de la distribución de las sustancias en los compartimientos corporales y por esta vía se van a eliminar la mayoría de tóxicos y metabolitos que son hidrosolubles. En la piel se elimina mediante el sudor parte de los electrolitos, el agua, también se puede eliminar el alcohol etílico, la acetona, los fenoles y el disulfuro de carbono hidrocarburos clorados. En las mucosas, como es en la saliva, se eliminan algunos fármacos, iones metálicos como el plomo, el mercurio, arsénico, cobre, bromuros, yoduros, alcohol etílico y alcaloides. Estos luego pueden pasar al tracto gastrointestinal y pueden reabsorberse o eliminarse por las heces. Por la eliminación mamaria tenemos a la glándula mamaria, que se va a eliminar a través de la leche materna, en este caso algunos metales, disolventes orgánicos, también los plaguicidas organoclorados, como el DDT, y obviamente que esta vía de eliminación pues va a ser muy riesgosa para los niños lactantes. También tenemos una última vía de eliminación, que es el pelo y las uñas, ya que se sabe que por el crecimiento y el recambio celular que ésta genera, ayuda en los bioensayos para determinar la exposición a tóxicos, ¿no? Por lo general son a metales pesados. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la presentación. ¿Guimarachi presentó? Sí, doctora, toda la parte de introducción. Gracias. Bien, vamos a continuar con la sesión. Muy bien, quiero que me confirmen que ven la
la lámina? Sí, doctora. Sí, profesora. Ya. ¿Qué les parece? Parece el paraíso. Ajá. Así es. Muy bien. Fíjense cuán bella es la naturaleza y cuánta vida puede dar, ¿no? Tanto vida animal como vida vegetal. ¿Sí? Bien. Entonces, el día de hoy vamos a realizar la sesión de toxicología ambiental. Vamos a hablar de aspectos generales porque esto es bastante amplio y también va a haber un momento en que ustedes van a presentar una revisión mayor. Bien. Fíjense que la naturaleza sin intervención del hombre tenía una ecología, ¿no? Organizada, donde se podía ver abundante vegetación y también una mayor población de animales. Si nosotros revisamos toda la lista de animales que se están extinguiendo, es amplia. Pero vean en los cuadros de la parte inferior, pueden ver que la naturaleza puede coexistir con los cambios que realiza el hombre. ¿De qué depende? ¿Quién me dice? ¿De qué depende esta coexistencia? ¿De los cambios climáticos, doctora? Ya. Los cambios climáticos o... Contaminación que hacemos los seres humanos. Muy bien, pero los cambios climáticos van a ser fenómenos naturales que el hombre no los puede manejar. Pero en la parte inferior les decía, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué falta a las personas para continuar con un orden ecológico? Cultura. Sobre el ¿Más ambiente. fuerte? Cultura ambiental, doctora. Muy bien, muy bien. Cultura ambiental es una palabra que reúne todo, ¿no? Cultura ambiental. Al haber cultura ambiental va a haber compromiso. Tenemos el compromiso de tener un lugar adecuado donde vivir, pero también dejarlo de esa forma. ¿Para quién? Para los hijos, para los nietos, bisnietos y para la descendencia. Entonces hay un compromiso. ¿Sí? Bien. La toxicología ambiental, como su nombre indica, va a tratar de la contaminación de los tóxicos que se encuentran en el medio ambiente. Vamos a ver que, fíjense, el transporte diario puede contaminar. También la inadecuada eliminación de la basura puede contaminar. Fíjense, está contaminando no solamente el aire, sino posteriormente los suelos y también el agua. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que la toxicología ambiental se ocupa de las repercusiones nocivas que se generan por sustancias químicas en los organismos vivos, principalmente el hombre.
Para que haya un crecimiento, un desarrollo, una vida plena, debe haber un ambiente adecuado, ¿no es cierto? El suelo debe estar libre de contaminación, y el suelo está libre de contaminación, los alimentos también van a ser más inocuos y van a llegar al organismo y este va a poder utilizarlos, va a poder funcionar adecuadamente. El aire es importante, en todo momento se está respirando, pero si este aire está contaminado, puede estar contaminado con plaguicidas, puede estar contaminado con metales, entonces se va a afectar la persona. Igual el agua. Todos los días se requiere un promedio de 2 litros de agua. Pero ese agua podría llevar a gente contaminada. Y no solo eso, sino que no queda solamente en las personas, podría quedar en la descendencia. ¿Sí? Entonces, hay diferentes vías de exposición y tenemos que pensar en diferentes formas de prevención y también en los diferentes componentes que podrían afectar al organismo. Todos los días en el mundo se hace evidente la necesidad de crear conciencia del cuidado del ambiente. Pero ¿quiénes van a crear esta conciencia? ¿Quién me dice? El hombre. El hombre, claro. La conciencia se debe crear poco a poco. Cada uno debe comprometerse. Entonces, si alguien todos los días limpia la puerta de la casa y pone clasificado los desperdicios, va a haber un momento en que en ese lugar se va a contagiar. Las otras personas también van a hacer lo mismo, van a limpiar y van a clasificar la basura. Poco a poco esto va a ser más grande. Entonces, todos tenemos que empezar con ello. A veces se clasifica, pero en algunos lugares no lo recogen clasificado, sino igual lo juntan. Pero poco a poco tenemos que ir cambiando. Bien. Las actividades industriales son indispensables para la vida. En todo momento se requiere algo sobre tecnología, transporte, y hasta el mismo procesamiento de los alimentos va a requerir actividades industriales, ¿sí? La energía, etc. Entonces, esto hace que se contamine el ambiente. Y más aún, esto se va a acentuar en países con un nivel cultural menor, ¿sí? Por tanto, un nivel de conciencia, podríamos decir una población pequeña que tiene la conciencia del cuidado del medio ambiente. De repente todos desean cuidar el medio ambiente. Vamos a pensar, el 100% desea cuidar el medio ambiente, pero como su compañera dijo, como una cultura. Poco a poco tenemos que desarrollarla, pero ese poco a poco no tiene que ser de acá un año, no, tiene que ser ya, ahora. Ahora porque tenemos un único planeta y no solo es los contaminantes que podrían afectar al organismo, sino que es toda la contaminación que va a afectar los diferentes medios ecológicos. Bien. Entonces, tenemos que generar compromiso.
La toxicología ambiental estudia los daños causados al organismo por la exposición a tóxicos que se encuentran en el medio ambiente. El objetivo principal es evaluar los impactos que producen en la salud pública, la exposición de la población a los tóxicos ambientales presentes en un sitio contaminado. Principales contaminantes del medio ambiente. Vamos a tener una gran lista de elementos que se pueden considerar que están afectando el ciclo de la vida en el planeta, tanto en el aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que consumimos. Vamos a tener el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, fosfatos, mercurio, plomo, petróleo, DDT y otros plaguicidas, y la radiación. Aunque ya no se está prohibido comercializar uno, pero de todas maneras a veces se pueden utilizar. Las vías de exposición van a ser por contacto con la piel o los ojos, puede ser por ingesta o puede ser por inhalación. Por contacto, por ejemplo, acá, ¿qué está haciendo esta persona en el primer cuadro? Está inhalando, doctora, el tóxico. Ya, muy bien. Está pintando. Está pintando. Muy bien, está pintando. Fíjense, está pintando y no tiene, debería tener una mascarilla de protección, una máscara con filtro. Sin embargo, no lo tiene. Dependiendo del tipo de pintura o solvente, pegamento tal vez que esté utilizando, sería bueno que utilice también guantes, pero muchas veces no los toca, así es que no hay problema. De todas maneras, acá lo que nos está indicando es que está inhalando, ¿no es cierto? Fíjense. Él puede que no se dé cuenta, por eso lo repite, por eso es que trabaja ahí, no sabe. Pero a la larga vamos a ver que tiene alteraciones. ¿Alteraciones en qué órgano principalmente? El pulmón. Pulmones, ¿no es cierto? Pero fíjense que fácilmente también puede absorberse. ¿Sí? Va a llegar a los alveolos y puede pasar a la sangre. Entonces, de todo el organismo. Bien. En la ingesta de alimentos, muchas veces se cultiva y se cuida con plaguicidas, insecticidas en exceso y de forma inadecuada, y muy posiblemente es que se pueda agregar a los alimentos, a los frutos que ya se van a cosechar. Estos llegan a los mercados y van a llegar a las preparaciones de las personas, y las personas los van a ingerir y se van a contaminar. Entonces, es muy importante conocer, es muy importante lavar los alimentos, tener pendientes dónde se compra, y también si es que hay dudas, tal vez consumirlos sin cáscara. Ahora, creo que hablamos de los mercados orgánicos.
Bueno, entonces hay mercados orgánicos que los mercados que venden productos orgánicos. En estos mercados hay requisitos para poder vender los alimentos. ¿Cuáles son los requisitos? Van a tener asesorías para el uso adecuado de plaguicidas, de insecticidas, para el riego adecuado, de modo que los alimentos sean más inocuos. Hay pocos en nuestro medio por ahora, pero esperemos que pronto se haga una norma que no implique el incremento excesivo de los alimentos, sin embargo que se eduque más a la población que se dedica a la producción agraria, ¿no? Bien. Acá podemos ver la absorción por contaminantes con la piel. Fíjense, la persona está trabajando y manipula con las manos. O es posible que tenga guantes, pero los guantes los reutiliza hasta que llegue un momento en que tiene perforaciones y por ahí pueden ingresar los contaminantes. Los guantes pueden ser reutilizados, pero tienen que estar en condiciones adecuadas para el manejo, dependiendo del tipo de contaminante. Acá, fíjense, tiene un manguil. Tal vez también necesite una mascarilla, o dependiendo, puede ser una mascarilla simple o como en este caso, una mascarilla con filtro. Clasificación. Vamos a ver la clasificación de los contaminantes según su fuente. Van a haber contaminantes de la agricultura y ganadería, contaminantes de generadoras de electricidad, contaminantes del transporte, contaminantes del tratamiento de residuos y algunas fuentes naturales. Según el medio receptor, contaminantes atmosféricos, contaminantes urbanos, contaminantes de interiores, contaminantes del agua, contaminantes marinos y contaminantes del suelo. Según el impacto ambiental ocasionado, vamos a tener, por ejemplo, las principales fuentes, el efecto invernadero, la acidificación, la destrucción de la capa de ozono, la formación de smog, eutrofización, toxicidad humana, ecotoxicidad. Causas, principales causas. La actividad humana, el desarrollo industrial. Fíjense, hay una emanación de gases y no sabemos qué tipo de contaminantes puede estar llevando. Por eso en las ciudades hay zonas industriales y cerca de esas zonas industriales hay viviendas y en esas viviendas podemos encontrar personas o niños con alteraciones por contaminación. El uso excesivo de vehículos a gasolina. Ahora en Lima hay un tráfico terrible. Es difícil llegar a un lugar, no por la distancia. Antes la distancia era el obstáculo, ahora es el tráfico, la inmensa cantidad de vehículos. En lugar de traer desarrollo, está disminuyendo ese desarrollo. Bien.
Existe emisiones de gases, producción y uso indiscriminado de plástico. Afortunadamente ya se está disminuyendo de las bolsas plásticas, de los materiales de plástico. Se está cambiando por este tipo de materiales más biodegradables. El crecimiento demográfico también, cuanto más crece la población, más residuos de desecho vamos a tener, y estos deberían ser adecuadamente eliminados. La necesidad de extraer mayores recursos naturales. Acá vamos a ver la extracción minera, por ejemplo. Muchas veces se utiliza contaminantes que van a llegar a los ríos y van a contaminar las aguas, ¿sí? Van a contaminar los organismos que viven ahí, tanto como flora y fauna. ¿Sí? Los peces podrían tener, podrían llevar carnes contaminadas. El aumento de la cría de ganado también va a afectar al medio. La deforestación o tala indiscriminada de árboles ha reducido el porcentaje de eliminación de CO2. Entonces vamos a ver que hay algunas plantas, algunos árboles que van a estar en peligro de extinción. Si alguno ha dejado a la selva o que la selva, ha visto árboles inmensos, árboles que han crecido durante algunos más de 20 años, algunos más de 50 años, y el tronco es bastante amplio. Y estos proveen de sombra, participan en descontaminar, por decir, el medio ambiente. Ustedes van a ver que hay un buen desarrollo en este medio. Entonces, ¿qué pasa si se talan los árboles? Ya no hay esa interacción con la naturaleza. Y cada vez se hace más difícil el desarrollo. Causas de intoxicación también van a ser los pesticidas que se pueden utilizar. Acá podemos ver en los gráficos, fíjense, hay uno, el que está en la parte superior, usa el atuendo adecuado, ¿sí? Y tiene una mascarilla con filtros, acá podríamos pedir hasta lentes, tiene guantes y tiene un mameluco que protege. Pero en la parte inferior, fíjense, muchas veces la persona que va a ir a fumigar se pone una mascarilla simple y con la ropa va y se cambia la ropa. Pero si no sabe y no guarda adecuadamente o no lava su ropa, podría tener problemas, ¿cierto? Vamos a ver también los desechos industriales y domésticos. Esto produce gran cantidad de desechos tóxicos para el medio ambiente, como van a ser gases, químicos, solventes, entre otros. Muchos de estos desechos son expulsados de manera indirecta o ilegal al agua o el aire, contaminándolos, provocando daños ambientales de gran magnitud. Vamos a ver, por ejemplo, el combustible fósil.
Los combustibles fósiles son un factor importante de contaminación, desde los métodos de extracción como de refinamiento y uso. Impactan de manera negativa el medio ambiente. Producción y acumulación de basura. Actualmente los índices de producción de basura son muy altos y la mayoría deriva del uso indiscriminado de plástico, así como otros productos que no son biodegradables. Contaminación por los derivados del carbono. Vamos a ver al monóxido de carbono, dióxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles. Exposición al monóxido de carbono, vamos a tener exógeno, endógeno o antropogéneo. Exógenas naturales, oxidación de metano, emisión oceánica, incendios forestales, volcanes, pantanos. Exposición endógena, catabolismo del LEM, la carboximoglobina, más del 0,6%. Podemos encontrar crisis hemolíticas cuando esta concentración aumenta de 4 a 6%. Sin embargo, la producción endógena es rara. Es rara que pueda provocar síntomas de intoxicación en el sujeto normal. Antropogénicas, combustión industrial o domiciliaria, aerosoles domésticos, fumadores de 20 cigarrillos, por ejemplo, al día, y carboximoglobina en una concentración del 6%. El monóxido de carbono es el más abundante y está distribuido en la capa inferior de la atmósfera. Es incoloro, inodoro, insípido y es menos denso que el aire. Su vida media en la atmósfera es de 2 a 4 meses. Es muy tóxico y puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevados, por ejemplo, en las minas de carbón, en los incendios, en los lugares cerrados. Siempre una habitación debe tener una ventana o una puerta que no cierre hermético. ¿Así? Un lugar cerrado que no tenga intercambio de gases podría afectar. Entonces, vamos a ver que si está cerrado y no puede salir en adecuadas cantidades, no puede haber cambio de monóxido de carbono, entonces podría concentrarse. Por eso, lugares cerrados, habitaciones, por ejemplo, habitaciones con una chimenea, cierran la casa y en todas las ventanas están cerradas y en la sala o en alguna habitación tiene una chimenea y esto podría generar contaminación. El monóxido de carbono se va a combinar con la hemoglobina formando carboxiemoglobina. Esto impide la formación de oxiemoglobina. Por tanto, va a impedir la respiración. ¿Sí? La fuente principal es la combustión incompleta de carbono. Recuerden que este monóxido de carbono tiene afinidad con la hemoglobina, por tanto va a bloquear y no va a permitir que el oxígeno se una a esta proteína.
Concentraciones en el aire, vamos a ver acá las diferentes concentraciones. 50 partes por millón. Es el valor límite umbral. ¿Sí? A partir de más de 50 partes por millón, ya vamos a ver que pueden haber efectos, ¿no es cierto? Fíjense. Y si habría en ese medio un 4%, ya se convierte en mortal. Entonces, las personas podrían vivir por 1 hora. Fíjense. El dióxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido. Está presente en la atmósfera en forma natural y no es tóxico. Contribuye de forma importante al efecto invernadero. Las fuentes naturales son la respiración, la descomposición de la materia orgánica, incendios forestales naturales, y las fuentes antropogénicas, combustión, producción de energía, calefacción, transporte, quema de combustibles fósiles y quema de biomasa. Los compuestos orgánicos volátiles engloban tanto a hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, e hidrocarburos aromáticos, como otras sustancias, aldehídos, cetonas, ácidos, y todas ellas con una temperatura de ebullición mayor a 100 grados centígrados. Los hidrocarburos se suelen dividir en 2 grupos. Metano, 85% del total. Hidrocarburos no metálicos, alcanos, 9%, alquinos, 2.7%, alquinos, 1%, y los hidrocarburos aromáticos, 2.3%. Son precursores de la formación de ozono troposférico. Los hidrocarburos aromáticos, sobre todo los policíclicos, son cancerígenos. Los hidrocarburos presentan baja toxicidad, pero su reactividad fotoquímica da compuestos oxidados que son perjudiciales para la salud. Las fuentes naturales van a ser las plantas, los microorganismos, los insectos. Las fuentes antropogénicas, combustión incompleta, los vehículos, calefacciones, evaporación de combustibles, las pinturas, barnices, lacas y otros productos van a emitir hidrocarburos a la atmósfera por evaporación y en los procesos de fabricación, industria del petróleo, alimentación y química orgánica. La vida media del metano es de 7 a 10 años, es el más abundante de los hidrocarburos atmosféricos. Es un contaminante primario, se forma en diversas reacciones anaeróbicas del metabolismo, el ganado, o las reacciones de putrefacción y la digestión de las gerentas. Se desprende del gas natural, del que es el componente mayoritario. Es distribuido en la baja atmósfera por reacción con radicales libres, hidroxilo, y con el grupo de zona, formando, entre otros compuestos, ozono. No produce daños en los seres vivos, pero influye en forma significativa en el efecto invernadero. Las fuentes naturales, descomposición anaeróbica de materia orgánica y en los sistemas digestivos de termitas y rumiantes. Fuentes antropogénicas, cultivos de arroz, quema de biomasa, combustibles de fósiles, basureros, los residuos sólidos, fermentación confinada va a producir gas metano y otros gases como biogás. Van a haber cambios climáticos y
refieren los especialistas que todavía estamos a tiempo de recuperar la salvación del planeta, por decirlo así, porque puede llegar un momento en el que ya los procesos, los cambios, sigan en aumento y ya no pueda ser compatible con la vida, por tanto, habría un proceso de extinción poco a poco de las especies. Entonces acá tenemos una figura que nos permite ver toda la interrelación que tenemos con el medio ambiente. Y es muy importante ver que lo que se evapora luego se va a condensar y se va a precipitar y va a contaminar. Entonces, por un tiempo la zona donde está contaminada va a tener mayor concentración, pero a la larga esto puede llegar a otras zonas también. Fíjense, estamos todavía a tiempo y es necesario, si acá se comprometen todas las personas presentes, incluido todos nos comprometemos y contagiamos poco a poco, de repente ya no vamos a ser 36 personas que cuidan. Claro que hay muchos grupos que están cuidando, hay organizaciones, pero tenemos que contribuir. Entonces, no solo son 36 que contribuyen, sino que cada uno va a contagiar a 2 o 3 y pues va a tener un efecto multiplicador. Fíjense, el cambio climático, y ya estamos terminando, cómo afecta, no solo afecta al hombre, sino también a otras especies. Hay situaciones en las que no se puede, no puede haber un control. Sin embargo, podemos mejorar. Bien. Hay situaciones naturales, catástrofes naturales, que pueden generar contaminación, pero eso no podemos controlar. Sin embargo, se puede controlar las actividades humanas. Algunas acciones a realizar. Hoy corremos una carrera contra el reloj. El progreso social y la prosperidad económica se están basando en actividades que agotan los servicios del planeta y contaminan. La capacidad regeneradora de nuestro planeta está siendo desbordada y es necesario restablecer el equilibrio lo antes posible. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Prevención. Reducir el consumo de energía eléctrica, utilizar bombillas fluorescentes, limitar el consumo de agua, hacer mayor uso de la energía solar, sembrar árboles alrededor de la casa para reducir el uso de acondicionadores de aire, reciclar los envases de aluminio, plástico, vidrio, y así como cartón y papel. Si no se puede reciclar, separar para eliminar. Por ejemplo, a veces las personas que recogen la basura las van a mezclar, pero si esta basura está dentro de, por ejemplo, en una bolsa van los envases de aluminio, en otra bolsa van los envases de plástico. Lo van a mezclar, pero en algún momento va a ser fácil su clasificación. Adquirir productos sin empaque o con empaque reciclado, utilizar papel reciclado, caminar o andar en bicicleta, hacer uso eficiente del automóvil, de repente hacer dos, tres cosas para un mismo viaje, y crear conciencia en otros sobre la importancia de tomar acciones dirigidas a reducir el impacto del calentamiento global. La contaminación puede ser atmosférica, aguas marinas o dulces, puede ser por productos químicos, contaminación del suelo y con desechos. Entonces, ustedes van a generar una propuesta, cada uno una propuesta, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer o desearía hacer? Una redacción de 5 líneas, nada más. Muy bien. Entonces, ya hemos concluido ahora.
Nos hemos tomado un poquito más de tiempo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Doctora, este trabajo que hice de la propuesta es individual, ¿verdad? Cada uno va a enviar por Canvas. Sí, es individual. Cada uno va a hacer su propuesta. Alguno puede decir, yo voy a sembrar un arbolito en mi jardín, o una planta, lo que ustedes gusten, algo sencillo. O alguien puede decir, yo voy a hacer un programa para educar a la población. Lo que ustedes gusten. Sí, está bien, doctora, gracias. Muy bien. Por favor, van a poner qué contaminante van a disminuir. ¿Ya? Bien. Entonces ahora nos vamos a quedar acá. Voy a dejar de grabar.